Canal. Hola amigos, bienvenidos a este curso de razonamiento verbal y en esta oportunidad vamos a tratar el tema signos de puntuación, para lo cual iniciamos dando una pequeña definición. Los signos de puntuación nos facilitan la comprensión de la lectura, ¿no? Y nos permiten dar la entonación adecuada en la misma. Dentro de los signos de puntuación tenemos los signos que indican pausa, los signos de entonación y los signos auxiliares. Vamos a iniciar con el primero, los signos para indicar pausa. Son aquellas marcas gráficas que se emplean en la escritura. Sirve para las pausas, para separar párrafos y cerrar textos. Iniciemos pues con la primera, con la coma. La coma es aquella que señala las pausas más breves en el habla. Y es por eso que aquí nos menciona, respira, soy una coma. Entonces la coma tiene su clasificación. La primera de ellas es la coma enumerativa, y es aquella que separa los elementos análogos dentro de una serie, excepto cuando se utiliza y, ni u o. Por ejemplo, querrán descuartizarlo, triturarlo, mancharlo y pisotearlo. El siguiente ejemplo: no se levanta temprano, no limpia la casa, no va al mercado ni estudia por las tardes. Invitó a sus padres, abuelos, hijos, cuñados, etc. Entonces tenemos algunos ejemplos para la coma enumerativa. Pasamos a la siguiente. La coma apositiva. En este caso, separa la expresión que ya se ha dicho anteriormente, pero de otro modo. Debe ir entre comas esta expresión. Ejemplo: Madrid, la capital de España, es una gran ciudad. Ya hemos mencionado Madrid, entonces la capital de España. Una expresión, ya se ha dicho la misma expresión. Simplemente la ponemos entre comas. Vamos con el siguiente. Miguel Grau, el caballero de los mares, murió en Angamos. Vamos con el último. Zulema, mi mejor amiga, ganó una beca de estudios. De esa manera hemos visto que estas expresiones que ya se han mencionado anteriormente van entre comas. La coma de vocativo sirve para separar el vocativo de la frase. ¿Pero qué es el vocativo? El vocativo es la denotación que damos a la persona o cosa personificada a quien dirigimos la palabra. Tenemos al vocativo antepuesto a la frase. Por ejemplo, María es nuestro vocativo. María, Ricardo te llamó hace 2 horas. Nos estamos dirigiendo a María. Vamos con el siguiente. El vocativo al interior de la frase. Veamos un ejemplo. Debes regar tus plantas, Milena, solo al atardecer. ¿A quién nos dirigimos? A Milena. El mensaje va dirigido a Milena. Vamos con el último. El vocativo pospuesto a la frase. Es decir, aquí está su comida, señor. ¿A quién va dirigido el mensaje? Al señor. Muy bien. Continuamos con la coma adversativa. Se escribe antes de las conjunciones adversativas pero, más, sino o aunque. Por ejemplo, estudió mucho, pero no ingresó. Es flaquita, aunque come bastante. Quisiera acompañarte, mas estoy cansada. Te amo con toda el alma, pero no eres la persona indicada. Entonces la coma va delante de estas conjunciones adversativas. Vamos con el siguiente. La coma consecutiva. En este caso precede a las conjunciones dilativas como luego, entonces, pues, ¿qué? Por ejemplo, no me escuchas, pues te arrepentirás. Bailaban bien, que daba gusto observarlos. Vamos con la coma incidental o aclarativa. En este caso, encierra una expresión aclaratoria.
y al callarlo encerrado, entre comas, no afecta el sentido general del texto. Veamos algunos ejemplos. Junté mis manos y de rodillas me humillé ante ella. Y es válido si yo digo junté mis manos y me humillé ante ella. El siguiente ejemplo, el capitán Fuentes, retenido por los marineros, gritaba. O el poeta Pablo Neruda, que destacó en vanguardismo, recibió el premio Nobel. Vamos a callar en el último la expresión encerrada. El poeta Pablo Neruda recibió el premio Nobel. No se afecta el sentido general de la oración. Continuemos con la coma condicional. Esta coma se escribe después de la preposición subordinada condicional, si ésta antecede a la proposición principal. Por ejemplo, te lo puedes llevar, si te gusta. O el siguiente ejemplo, si ingreso este año, me agasajarán. Vamos con la siguiente coma, la coma hiperbática. La coma hiperbática vamos a utilizar en el caso en el que se produce una alteración del orden lógico de los elementos de la oración y estos se separan con una coma. Por ejemplo, paciencia ya no tiene. O el siguiente ejemplo, cuando menos lo esperaba, ella llegó a la reunión. O cuando la veas, cuéntale la buena noticia sobre mí. Es decir, se altera el orden lógico haciendo referencia al sujeto y predicado que mantenemos dentro de una oración. Continuemos con la siguiente coma, la coma elíptica. La coma elíptica se marca con una coma ante la supresión intencional de algunos elementos sintácticos en la frase por razones de economía y sencillez, sin que se afecte el sentido de la misma. En este caso, la coma elíptica evita la repetición de dichos elementos y hace ágil el mensaje. Por ejemplo, Julio perdió su billetera. Juan, su mochila. No hemos mencionado nuevamente el verbo perdió. Vamos con el siguiente ejemplo. Mis padres son estrictos. Los tuyos son condescendientes, podría ser, ¿no? Para evitar esa repetición del verbo son en ambas oraciones, en este caso, en ambos elementos, ponemos la coma. Mis padres son estrictos, los tuyos condescendientes. De tal modo que el niño pintó con las manos, su hermano con pincel. O ellos ordenaron sus escritorios, ellas sus oficinas. En lugar de poner el verbo, que en este caso podemos observar aquí, perdió, son, pintó, ordenaron, pusimos las comas. Vamos con la siguiente, la coma de nexo gramatical. Encierra los nexos o conectores lógicos tales como pero, empero, sin embargo, o sea, es decir, no obstante, luego, por lo tanto, etc., entre otros. La estructura general es la siguiente y se puede dar de estas dos formas. Primero, no obstante, por ejemplo, entre un punto y coma y la coma. O la segunda estructura es que va entre comas. Por ejemplo, Alex se esforzó, por lo tanto, logrará su objetivo. Bien, ahora vamos a hablar del punto. El punto sirve para expresar gráficamente el fin de la frase. Es la mayor pausa sintáctica que la ortografía señala. Por lo tanto, podemos decir stop, soy un punto. Según su distribución en la cadena escrita, el punto se usa como punto seguido, separa las oraciones al interior de un párrafo. El punto aparte señala el término de la oración o el de un tema y el de un párrafo. El punto final se emplea para encerrar un escrito.
El punto y coma. El punto y coma indica una pausa mayor que la coma y menor que el punto. Y es por ello que podemos decir respira y espera. Soy un punto y coma. Sirve para separar oraciones yuxtapuestas, ¿no? Por ejemplo, en este caso se da con las oraciones que son sintácticamente independientes, pero con una estrecha relación semántica y se complementan. No están enlazados por una conjunción. Por ejemplo, los mediocres suelen criticar lo que no comprenden. Los victoriosos tienen cuidado. Veamos. También nos sirve para separar unidades coordinadas. Une gramaticalmente estructuras equivalentes coordinadas de diverso tipo. Por ejemplo, las oraciones copulativas. Ejemplo, compren chocolate, crema y frutillas para la torta, jamón, pan y queso para las sándwiches, café, té y leche para el desayuno. Pero a la vez también el punto y coma se utiliza antes de las conjunciones adversativas, pero, más, si, no, aunque, y las locuciones conjuntivas como sin embargo, no obstante, en cambio, en tal caso, por lo tanto, por consiguiente, entre otros. Por ejemplo, compramos un lujoso auto deportivo a precio bastante elevado, pero el triple choque lo dejó sin lunas ni puertas. Ahora vamos a hablar de los dos puntos. Los dos puntos indican una pausa más pequeña que la del punto y se usan para separar las expresiones que explican, resumen o comprueban una parte de la oración o del texto. Es por ello que podemos decir, bien, ahora te explico. Somos dos puntos. Por ejemplo, salud, dinero y amor. Esas son las tres cosas que hay en la vida. Veamos en qué otros casos se utilizan los dos puntos. También se utiliza para separar una frase o palabra que indica ejemplificación. Así, dos puntos, ¿no? O por ejemplo, dos puntos. O antes de una enumeración. El testigo tiene 3 hermanas, María, Julia y Lourdes. Por otro lado, también se puede dar antes de una cita textual, también conocida como cita directa. Por ejemplo, Benito Juárez dijo, dos puntos, el respeto al derecho ajeno es la paz. O para separar los elementos numéricos en las proporciones aritméticas y en citas bibliográficas. Por ejemplo, volumen, 2.20, volumen 7, capítulo 20. Es el significado en sí, ¿no? Vamos a ver. Ahora vamos a hacer referencia acerca de los puntos suspensivos. En este caso, señalan una interrupción en lo que se dice. Y es por ello que podemos decir, un momento, somos los puntos suspensivos. Por ejemplo, con unas copas más se ponen ebrios y luego puntos suspensivos. Ahora, una vez que ya hemos terminado de hablar de los signos que denotan pausa, vamos a entrar a hablar de los signos de entonación, que en este caso son dos. El primero hace referencia a los signos de interrogación. Uno es de apertura y el otro de clausura. Y se colocan al principio y al final de las oraciones interrogativas directas. Por ejemplo, ¿cuál es su opinión acerca de la publicidad del nuevo producto de nuestra marca? Por otro lado, tenemos los signos de exclamación o admiración. Uno es de apertura y el otro de clausura. Y se usan en oraciones para indicar emoción, ironía, intensidad o exclamación. Por ejemplo, ¡auxilio! O hace mucho frío. Y ahora les presento finalmente los últimos signos, los signos auxiliares.
En este caso tenemos el paréntesis curvo, el paréntesis recto o llamados también corchetes. También podemos encontrar las comillas latinas o las españolas, el asterisco, las comillas sencillas o simples, la raya vertical doble, la diéresis, llamada también crema, el apóstrofe, diagonal o barra, la raya, el guión, la línea de subrayar, el párrafo, las llaves, la cedilla y el ampersand. Con relación a estos signos auxiliares, en otro video ampliaremos cada uno de ellos. Bueno, eso es todo por hoy. Esperando que les haya gustado el tema signos de puntuación. No olviden suscribirse.